Hoy vamos a estar estudiando la fe hacia Dios, porque la palabra o la fe en Dios, que es lo que la palabra de Dios nos dice. Y en el versículo 1 del capítulo 6 de Hebreo, nos dice una tremenda enseñanza acerca de lo que nosotros debemos hacer. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos o dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Y la palabra de Dios aquí nos da una tremenda declaración, porque nos manda a dejar algo, pero no nos deja solo, sino que nos manda a que avancemos hacia la madurez y que no volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte y la fe en Dios. Entonces aquí la palabra de Dios nos habla de algo bien poderoso, porque dice que yo tengo que continuar creyendo en Dios. Debo de continuar caminando en Dios. Ahora, aquí la palabra, como había dicho, no solamente nos dice que tenemos que dejar algo, sino que tenemos que avanzar. Y creo que es el punto principal en esta enseñanza, porque si usted deja algo y no avanza, o sea, usted solamente se despojó de algo, pero no se llenó de otra cosa. Entonces la palabra de Dios nos manda que las dos cosas sucedan al mismo tiempo. Ok, yo dejo esto, pero sigo hacia adelante. Yo sigo avanzando. Y por eso una de las cosas que la palabra nos enseña es que los rudimentos, no es que lo dejemos en el sentido que nos olvidemos de ellos, sino que sean parte del fundamento sólido en nuestras vidas, y que ese fundamento yo no tenga que volverlo a poner todos los días, sino dejarlo ahí y que esa sea la base donde yo pueda construir y pueda avanzar en mi caminar con Dios. Entonces, por eso la palabra nos enseña y nos da ese énfasis en cuanto a la fe. Y aquí la palabra nos habla, por ejemplo, en segunda de Timoteo, ¿por qué es importante avanzar? Mira lo que dice la palabra en segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 6 al 7, dice, porque entre ellos están lo que se meten en las casas, hablando de los falsos maestros, o de los falsos, de lo que enseñan cosas falsas. Dice, ellos se meten en las casas, llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones. Y mire lo que dice acá, que es lo que quiero enfatizar, el verso 7. Siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Eso es bien interesante, porque hay personas que siempre aprenden, pero no llegan al pleno conocimiento de la verdad. Ahorita estábamos hablando, ¿no?, ciertas cosas acerca de las enseñanzas en cuanto a las casas de vida que hacemos en nuestra iglesia local, ¿no? Y hubo una pregunta muy buena. Creo que este versículo nos ayuda a entender de que nosotros no, o sea, cuando usted sigue aprendiendo algo, pero que es lo mismo, porque usted no quiere aprender o cambiar, entonces usted repite lo mismo todo el tiempo. Entonces lo que usted tenía que haber aprendido hace 5 o 10 años atrás, o todavía usted lo está aprendiendo. No porque no lo sabe, sino porque usted no lo ha superado y no lo ha puesto en algo que realmente está en movimiento en su vida y que usted no tiene que aprenderlo siempre. Entonces por eso es importante que no simplemente sigamos siempre aprendiendo. ¿Qué usted va a aprender más si lo que aprendió ayer todavía no lo ha puesto en práctica? Entonces lo que Dios quiere es que nosotros lleguemos al pleno conocimiento de la verdad. Pero el pleno conocimiento de la verdad es que cuando la verdad se hace una realidad en nosotros, cuando el conocimiento de Dios se hace una vivencia en nosotros, cuando el conocimiento de Dios se comienza a vivir y ya no es algo que es por una circunstancia, no es algo simplemente por
porque tenga que hacer algo, sino porque es parte de mi fibra, de mi ADN espiritual. Y por eso la palabra de Dios nos habla que uno de los fundamentos que hemos estado hablamos la semana pasada, que es el arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Y aquí lo pone juntos, ¿no? Porque hablamos acerca del arrepentimiento de obras muertas, porque la fe sin obra es muerta. Entonces, por eso es importante en cuanto a la fe, dice aquí, la fe en Dios. Ahora, nosotros ya hemos hablado acerca de eso, que la fe en Dios es el entendimiento y la práctica de la fe hacia Dios debe de transicionar en nuestras vidas, que no simplemente sea un conocimiento que yo creo en Dios, o creo esto, o creo aquello, sino que el conocimiento y mi fe en Dios sea de una manera tal que la duda nunca entre a mi corazón. Porque creo que ese es el fundamento. Si yo creo en Dios hoy y mañana me viene una prueba, si yo ayer creía que Dios estaba conmigo, ¿por qué entonces ahora yo dudo que Dios no está conmigo? Eso es porque la sencilla razón que el fundamento de la fe en Dios no está sólida en mi vida. Porque un día creo que Dios está conmigo, pero otro día no creo que Dios está conmigo. Y lo que Dios quiere a través del fundamento acerca de la fe es que mi confianza en Dios, eso nunca debe estar en juego. En otras palabras, nunca debe estar en duda. Nunca debe estar si verdaderamente Dios me ama, si verdaderamente Dios está conmigo. Eso no debe estar en duda. Eso debe estar algo que es tan sólido en mi vida. Es parte de mi fundamento tan fuerte que yo sé que Dios siempre está conmigo. Y que esa fe en Dios es sumamente importante. Mira por qué es importante esto. Porque ahí hablamos, en Santiago, lo vamos a leer después, pero en Santiago capítulo 2, 14 al 26, nos habla de algo bien poderoso acerca de la fe y de las obras. Y nos habla acerca de que hay una persona que dice, yo tengo fe, y el otro le dice, mira, yo con mis obras te voy a mostrar mi fe. Porque tú solamente hablas de la fe, pero no hay ninguna evidencia de que realmente tú tienes fe. En resumen, lo que está diciendo es, si tú verdaderamente tienes fe, tú debes de caminar y se deben ver las obras de lo que tú realmente crees en Dios. ¿Me explico? O sea que si yo digo que yo creo que Dios va a suplir mis necesidades, entonces yo tengo que caminar con mis obras en ese mismo sentir. De que yo sé que Dios va a suplir todo lo que yo necesite. Pero debe ser una realidad, debe de ser algo que debe de venir a nosotros de una manera normal. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra fibra, es parte de nuestro fundamento. La palabra de Dios nos dice en Romano algo bien importante, porque Dios nos quiere dar nos quiere mostrar que nuestra vida diaria nosotros la debemos de vivir por fe. O sea que la fe no es algo que yo la pongo en práctica cuando yo la necesito. Mira, necesito animarme en la fe porque ahora tengo una prueba. No, lo que está diciendo la palabra es que el creyente, el que es justificado por Dios, de acuerdo a Romanos capítulo 1, verso 17, dice, porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la ¿qué? Por la fe que va a vivir. Entonces, aquí la palabra de Dios nos enseña algo bien poderoso, que la fe no es algo que yo un día camino, sino
sino que es algo que yo vivo en fe. Entonces, ¿cómo yo puedo vivir en fe constantemente? Entonces, vamos a ver el fundamento, vamos a ver lo básico. ¿Cómo yo puedo, cuál es el fundamento, cuál es el conocimiento, cuál es el fundamento que debe de estar en mi vida para que yo siempre pueda vivir por fe? Entonces, lo primero que debemos de ver es lo que dice la palabra de Dios aquí. Dice que por la fe, mire cómo dice en otra versión, ese mismo versículo, dice, por ella, o sea, por la fe, en efecto, se nos revela esa fuerza salvadora de Dios mediante una fe en continuo crecimiento. O sea, la fe debe estar, ¿qué? En continuo crecimiento. No es que yo creí un día y dejé de creer, no. La fe debe de crecer. Así lo dice las Escrituras. Aquel a quien Dios restablece en su amistad por medio de la fe, alcanzará la vida. Pero lo que me llama aquí en esta traducción es que la fe es un continuo, ¿qué? Crecimiento. Ahora, ¿en qué yo debo de crecer? Entonces, tengo que entender algo bien importante. Que la primera cosa que yo debo de entender en cuanto a la fe es lo que dice en Romanos capítulo 5, verso 1. Mira lo que dice acá. Justificado, pues, por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo debo de tener la claridad de que yo he sido justificado por medio de la fe. Mire cómo dice otra versión. Dice, restablecidos pues en la amistad divina por medio de la fe. Jesucristo nuestro Señor nos mantiene, ¿qué? Diga conmigo, ¿nos mantiene en qué? En paz ¿con quién? Con Dios. Entonces, lo primero que yo debo de entender, ¿no? Para yo poder vivir en este fundamento de la fe en Dios, es que mi amistad, mi relación con Dios fue establecida por medio de la fe. Pero la fe ¿en qué? O sea, ahí está la clave. La fe de que Dios me reconcilió, ¿no? Como dice aquí, me justificó, me hizo justo delante de Él por medio de la fe a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, lo primero que yo debo de, para yo poder vivir una vida que tenga un buen fundamento, es que por la fe, lo primero que yo tengo que creer es que mi relación, mi estatus, cómo Dios me mira, cómo Dios me ve, qué Dios piensa de mí, todo eso fue arreglado en Jesús. Y si yo permanezco en Jesús, Dios siempre me va a mirar a través de los lentes de Jesús. Y entonces, cuando yo me acerco a Dios, yo no tengo que venirme a acercarme a Dios para tratar de impresionar a Dios o para tratar de convencer a Dios que me ame, sino ya yo sé que yo he sido ¿qué? Justificado. Entonces ese es el primer paso. Para yo vivir en ese fundamento de fe, yo tengo que saber que yo estoy bien con Dios. Entonces, lo primero que la fe hace es que me da la seguridad, me da la gracia, la paz, la seguridad de que yo estoy ¿qué? Justificado delante de Dios. Ahora, yo sé que la mayoría de ustedes tal vez conocen lo que es la justificación, pero para los que son nuevos y aquellos que tal vez van a preguntarse porque están viendo, ¿no? el video y son personas nuevas, déjeme explicarle un momentico qué es lo que Dios quiere decir cuando Él nos justifica. Cuando Dios nos justifica, hay dos cosas que ocurren. Lo primero es que Dios nos justificó a través de ¿quién? A través de Jesús. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que Dios nos justificó a través de Jesús. Cuando Jesús vino a la tierra, Él no solamente vino a morir por nuestros pecados. O sea, la mayoría de las personas cuando piensan acerca de la justificación, lo piensan de acuerdo al beneficio que ellos recibieron. Todos nosotros hemos recibido ¿qué? Salvación. Pero en cuanto a Dios, hay otro elemento.
Porque cuando Jesús vino, Él tenía que hacer dos cosas. Que Él tenía que devolverle a Dios una vez más la perfección. Porque cuando Él creó a Adán, Adán no había pecado. Entonces Adán tenía que vivir una vida que perfecta. Pero como él pecó, entonces Dios tuvo que enviar a Jesús a vivir 33 años en la tierra sin pecar. Entonces lo primero que hizo la vida de Jesús en la tierra fue devolverle a Dios la perfección. Esto es bien importante porque quiero que se quede ahí en el pensamiento. Cuando Jesús vino a la tierra, ¿qué hizo? Vino y conquistó, porque no pecó por 33 años. ¿Qué conquistó? Conquistó la perfección. ¿Quién tenía que vivir perfectamente? El hombre, Adán. Pero no fue así. Y por lo tanto, Dios tuvo que ganar otra vez esa perfección. Entonces, lo primero que hace la justificación es que le devuelve a Dios la perfección. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la justificación? Tiene que ver mucho, porque yo no soy perfecto. Y entonces Él tiene que morir en la cruz, porque la paga del pecado alguien tenía que pagarlo, era la muerte. Entonces son dos cosas: devolverle a Dios algo que se había perdido, pero pagar el precio por nosotros. Generalmente cuando la iglesia habla de la justificación, siempre lo habla de la perspectiva del pecado. Dios pagó el precio por mí. Y eso está bien, pero es algo a media. Porque la vida de Jesús en la cruz no solamente pagó el pecado, sino que le devolvió a Dios lo que se había perdido, que era lo perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Dios viene, como Jesús vivió sin pecar 33 años, y porque Jesús pagó el precio en la cruz por mis pecados, cuando Dios ahora me mira, ¿cómo Dios me mira? Dios me mira como si yo nunca hubiese pecado. Yo sé que es un poquito como wow. ¿Por qué? Porque Dios lo que hizo fue que cuando Jesús le presentó el sacrificio, dijo: wow, perfecto, qué lindo Jesús. Y Dios, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Lo que Dios hizo fue que nos devolvió la perfección en Jesús. Entonces, cuando Dios nos mira o me mira a mí, si yo estoy en Cristo, Dios no me mira a través de mi lente, a través de lo que yo hago. Dios me mira a través de Jesús. ¿Y quién es Jesús? El que vivió 33 años perfectamente sin pecar. Yo sé como que es un poquito, wow, ¿cómo lo hago? No, eso es sencillo. Esto no tiene que ver nada contigo. Es la manera que Dios lo hace. Y eso es la justificación. La justificación, Dios hace un intercambio. Dios toma la vida tuya, ¿no? Y toma lo que es tuyo y te da lo que es de Cristo. Y no solamente te da lo que es de Cristo, sino que te mira a través de Cristo. Entonces hace dos cosas Dios. Dios te mira perfectamente, pero te atribuye todo lo que Cristo es a tu vida. Entonces eso es lo que es el intercambio en la justificación. Dios toma todo lo de Dios, todo lo que es de Cristo, la riqueza, la vida. Él toma todo lo mío, mi pobreza, la muerte, y lo intercambia. Y dice Dios: ahora ya yo no voy a ver aquello que recibieron a Cristo Jesús a través de lo que ellos hicieron a través de toda la vida. Ahora yo lo voy a mirar a través de Jesús. Y cuando lo miro a través de Jesús, lo miro ¿qué? Perfectamente. Como si antes, como si nunca hubieran pecado. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque si usted se acerca a Dios, usted debe de creer eso. Porque si usted se acerca a Dios y comienza a ver lo que usted hizo en el pasado, usted va a decir: yo no soy digno de acercarme a Dios. ¿Sí o no? Yo hice aquello, yo mentí, yo robé, yo tomé droga, yo hice aquello, lo que sea, el pecado que usted quiera ponerle ahí. ¿Y qué va a pasar? Usted va a decir: yo no me puedo acercar a Dios porque yo cometí todo aquello que su mente le recuerda.
Pero si usted está fundamentado en la fe en Dios, y lo primero que la fe hace es justificarnos delante de Dios, cuando usted se presenta delante de Dios, todo lo que usted cometió en el pasado, todos los pecados que usted cometió en el pasado, ya Dios no lo ve, porque lo ve a usted a través de Jesús. Glorias sean dadas a Dios. Eso es tremendo, es una liberación. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque si usted se acerca a Dios y usted todavía se recuerda de lo que usted hizo en el pasado, su confianza de cómo usted se va a acercar a Dios no va a ser igual. Por eso la fe en Dios es sumamente importante, esta doctrina, porque por la fe lo primero que pasa en mi vida es que yo soy justificado. Tengo una nueva, Dios me mira como que si yo no hubiera nunca pecado. Tengo una vida nueva. Y ahora entonces yo me puedo acercar a Dios de una manera totalmente diferente. ¿Cuántos dicen amén por eso? Eso es tremendo, ¿no? Porque si usted puede hacer eso, entonces cuando usted se acerca a Dios y ora delante de Dios, usted se va a dar cuenta que usted va a entrar en otra sintonía. Usted no va a estar orando desde una perspectiva de que si Dios lo está viendo bien o mal. ¿Usted ha visto esas personas que siempre creen que las otras gente lo están mirando mal? Eso porque no han sido justificados. Porque si usted sabe que Dios le está mirando bien, a usted ya no le importa si lo están mirando mal los demás. Porque el importante que lo mire bien, ¿quién es? Dios. Entonces ya usted no está tan consciente de lo demás. ¿Usted está consciente de qué? De lo de Dios. Ahora, esto es bien importante porque para que esto ocurriera tuvo que pasar algo. Jesús tuvo que ser entonces el mediador entre Dios y los hombres. Y requería que el Hijo pusiese su vida enteramente a disposición de su Padre, sin importar las exigencias que serían puestas sobre su propia vida. Requería la fe completa del Hijo en la naturaleza del amor del Padre. ¿Me explico? O sea, cuando Cristo vino a la tierra, Él vino como hombre. O sea, Él operó como hombre, aunque Él era Dios. Pero Él tuvo que confiar ¿en qué? En el amor del Padre. Entonces Él tuvo que rendirse totalmente en las manos de Dios y decir, bueno, Padre, estoy en tus manos y yo sé que cuando yo muera y me entierren, Él no se resucitó Él mismo. El que lo resucitó fue el poder del Espíritu. Imagínense, Él tuvo que confiar que el Padre no le iba a dejar muerto, sino que el Padre lo iba a resucitar de entre los muertos. Entonces tuvo que confiar en ese amor eterno del Padre. Entonces Dios como hijo, ¿no? Nosotros somos hijos de Dios y ahora tenemos que reflejar eso mismo. Tenemos entonces que estar conscientes que cuando nos acercamos a Dios y cuando venimos delante de Dios, tenemos que entender que Dios es nuestro todo y que Dios tiene cuidado de nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro, y que nos podemos entregar confiadamente en las manos del Padre porque el Padre nos ha amado con amor eterno. Por eso hay algo bien importante en cuanto a la palabra que habla aquí en Hebreos capítulo 11 verso 6. Yo lo busqué en la Biblia, la palabra de España, es una traducción que me gusta mucho. Mire cómo dice: ahora bien, sin fe es imposible agradar a Dios, porque para acercarse a Dios es preciso creer que existe y que no deja sin recompensa a quienes lo buscan. Entonces, el principio elemental de la fe hacia Dios define algo bien grande, bien poderoso. Que si la fe lo que hace es que hace dos cosas. Me hace creer que Dios existe.
Y no solamente que Dios existe, sino que no dejará con recompensa al que lo busca. Entonces, el primer elemento, por eso esto es bien importante en cuanto al fundamento de la fe, es entender que Dios existe. Que lo primero que Dios hizo acerca de nosotros fue que Dios tomó a Jesús, lo envió para que nos justificara. Pero que si yo voy a conectarme con Dios, yo tengo que estar seguro que Dios existe. Entonces, si usted se acerca a Dios y usted tiene una duda de Dios, de su existencia, de lo que Dios es, su fe nunca va a tener un fundamento sólido. Usted va a creer un día, cuando le dieron una palabra buena, y usted va a brincar y se va a sentir chévere, pero va a ser simplemente una emoción. Tiene que codificarse dentro de su espíritu de que Dios realmente ¿qué? Existe. Amén. Así que la fe en la creencia de que Dios existe o que Dios es algo poderoso, porque nos va a dar entonces a nosotros el contexto de que no solamente Dios existe, porque si Dios existe, entonces Él es el creador de todas las cosas. Y si Él creó todas las cosas, entonces Él me creó a mí. Y si Él me creó a mí, no me creó para abandonarme, sino que me creó para que yo pueda creer continuamente en esa gracia que viene de Él. Ahí si quiere lea conmigo. Dice, la fe no es una cuestión de poner esperanza en lo desconocido o lo inconocible. Mucha gente cree que la fe es algo como que está, ¿no? Comienza con una visión establecida de que Dios ¿qué? Existe. Por eso la fe, mucha gente la mira de otra manera. Entonces dice, yo tengo que tener fe porque quiero un carro. Tengo que tener fe porque quiero tal cosa. Pero realmente la fe comienza con una visión establecida de que Dios existe. Y dentro de este contexto, Dios desea vivir y ser visto como un padre viviendo a través de sus hijos. O sea, Dios ¿qué? Dios es, Dios existe. Ahora vaya conmigo a Hebreos capítulo 11 para que veamos algo juntos. La existencia de Dios, usted va a ver algo acá en el verso 3, está muy ligada a la creación. Por eso el ataque, ¿no? El ataque continuo de la gente, ¿cuál es? Si no hay un creador, lo creado o lo que existe, la tierra, el universo, vino de una explosión, vino de algo. Siempre hay un argumento en cuanto a eso, porque si se toma la preposición de que lo que hay en la tierra y lo que hay en el universo fue creado, entonces quiere decir que hay un creador, y ese creador se llama ¿quién? Dios. Entonces es sumamente importante entender en la existencia de Dios, que la fe, lo que va a hacer la fe en ti es que te va a dar la gracia, ¿no? Ese don de Dios te va a dar la gracia de que tú puedas ser justificado, pero a la misma vez te va a dar la certeza y la realización de que Dios existe. Y si Dios existe, el problema que yo tengo de despropósito va a desaparecer. Porque si Él existe y Él fue el que creó todas las cosas, entonces yo fui creado. Y si yo fui creado, entonces Dios me dio un propósito. Ahí está Por eso es importante la fe. Porque usted va a ver cuando terminemos ahorita los pensamientos, la fe en Dios, ese como fundamento, va a estar basado en una realidad. ¿Cuál es la realidad? De que Dios existe, que Dios es el creador de todas las cosas
Y si Dios es el creador de todas las cosas, Él fue el que me justificó, Él fue el que me perdonó, Él fue el que me dio la gracia para que yo sea un hijo de Él. Pero en ese concepto, entonces yo tengo que creer como Dios existe. Dice, por la fe es imposible agradar a Dios. Y el que se le acerque debe de creer que Él que Él existe. Entonces yo tengo que entender que si yo existo hoy es porque hay un creador que existe, que me hizo y me conformó a su imagen y su semejanza. Y eso va a determinar cómo yo camino en la tierra. Porque no soy no soy un cualquiera, no soy un ambulante, no soy un desamparado. Soy un hijo creado por Dios. Y que si estoy conectado con Él, entonces verdaderamente yo tengo que confiar de que Él va a cuidar de mí. Dije, tengo que confiar que verdaderamente Él va a cuidar de mí. Lo voy a decir otra vez porque a muchos no lo creen. Tengo que confiar que Dios va a cuidar de mí. Entonces por eso la palabra de Dios nos dice algo acá muy lindo. Por eso la fe no es algo de algo desconocido, es algo tremendo. La fe tiene que ver mucho. Que si yo nací en la tierra, vine a cumplir un propósito de Dios sobre la tierra. Y mire lo que dice acá. Por eso el verso 3 del capítulo 11 de Hebreos dice esto. Dice, por la fe, ¿qué dice? Por la fe entendemos haber sido ¿qué? Constituido el universo. Y por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Mire cómo lo dice en otra versión. Dice, por la fe entendemos que el universo, los siglos fueron preparados por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho. De modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Entonces, por la fe yo entiendo eso. ¿Qué yo entiendo? Que el que constituyó todo, el que creó todo, fue Dios. Y si Dios constituyó todo y Dios fue el que hizo todo, entonces yo soy parte de esa creación. Y por lo tanto, si yo pongo mi fe en Él, yo estoy seguro de que nada ni nadie me podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces tengo que renovar mi mente. ¿Cómo yo renuevo mi mente? En cuanto a mi confianza con Dios, yo tengo que levantarme todos los días y pensar en esto. Señor, si yo estoy aquí en la tierra y si la tierra existe, es porque tú fuiste el creador de todo. Y si tú me hiciste nacer en este tiempo, yo estoy seguro en tus manos de que tú vas a tener cuidado de mí, porque tú eres el creador y yo soy parte de tu creación. Y tu creación, tú nunca la has abandonado, tú siempre la has sustentado y la has cuidado. Así que, Padre, te doy gracias, porque así como sale el sol cada mañana, así yo sé que tu amor y tu misericordia para con mi vida son nuevas cada mañana. Entonces, usted vive diferente. Ya su confianza y su fe en Dios es totalmente diferente. Porque usted lo está mirando de una perspectiva de que Él existe. Y si Él existe, Él fue el creador. Y si Él es el creador, yo no soy una causa sin causa. Yo soy una causa con propósito y con un sello divino de que si estoy en la tierra es porque Dios me permitió nacer en este tiempo. Y si nací en este tiempo, ya Dios tiene preparado todo lo que yo necesito para vivir en esta época. ¿Usted no puede creer eso? ¿Lo puede creer? Amén. Pues dele gracias a Dios. Por eso yo le estoy dando esta perspectiva, porque cuando se habla de la fe siempre se habla, no, que reclame algo, que Dios te va a dar la cosa para ti. Entonces como que siempre lo ponemos en lo que yo necesito. Yo no estoy diciendo que tú no tienes que tener fe, pero no es fe en las cosas, sino es fe en el dador de todas las cosas. Ahí está el punto.
No es buscar a Dios para tener fe que Él te va a dar algo. No, es buscar al dador. Y eso es diferente. Es buscar al dador de todas las cosas. Es buscar a aquel que te creó, aquel que te hizo. Y es tener ese fundamento de fe. Si Él existe y Él hizo todas las cosas, entonces si yo estoy seguro que Él existe y que Él es Dios y que Él hizo todas las cosas, yo estoy seguro. No tengo que estar buscando lo creado, sino tengo que buscar al Creador. Entonces mi fe cambia en mi perspectiva. Ya no es buscando un carro, ya no es buscando una casa, ya no es buscando sino buscando al Creador. Porque si tengo al Creador, tengo con Él, o juntamente con Él, tengo que todas las cosas. Entonces por eso es importante este fundamento. Y tiene que cambiar nuestra manera de pensar. Que la fe no es para simplemente estar buscando cosas, sino buscando a que Él es. Porque es necesario que el que se acerque debe de creer que Él existe. ¿Quién existe? Dios. Por eso aquí la palabra de Dios nos da una tremenda declaración. Déjeme leérselo. Dice: y como la creación es el fundamento y la muestra de toda la economía divina, o sea, de que Dios existe, así también la fe en la creación es el fundamento y la muestra de toda la fe. O sea que si yo creo que Dios fue el creador y no fue una explosión, entonces mi fundamento va a estar seguro. ¿Por qué? Porque todo fue, diga conmigo, constituido. No fue una explosión. Dios te hizo con diseño. Por eso, mire qué dice el Salmo 33:6. Por la palabra de Jehová fueron ¿qué? Hechos ¿qué? Los cielos. ¿Y qué dice? Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Wow, tremendo eso, ¿no? Mire cómo dicen, me gusta cómo dicen en inglés, no sé si ahí está la traducción en inglés. The sky were made by God's commands. He breathed the word and the star pops out. Mire qué tremenda esa traducción, me gusta muchísimo. O sea, cuando algo pops, o sea, cuando dice así, el aliento. Cuando él hizo así, las estrellas hicieron así. They pop. Usted ha visto cuando está en la internet que le hace un pop, algo le sale. Así fue que salieron las estrellas. Solamente con el aliento de Dios. Esa foto me gusta mucho porque mire o sea, hay millones de estrellas. Y todo eso fue creado solamente por el aliento de Dios. Salieron a la existencia. Entonces por eso es importante nosotros poder entender que nuestra fe debe ser en Dios. Y que nuestra fe no es simplemente en creer que Cristo murió por mí, sino que mi existencia y todo lo que soy y todo lo que estoy y todo lo que voy a hacer en la tierra va a ser como resultado de yo creer que Él es Dios y que Él existe. Por eso todos nacemos en la tierra para cumplir un propósito divino previamente ordenado. Entonces cuando yo entiendo este concepto de la fe, entonces yo entiendo que yo fui nacido con un propósito y que ese propósito fue ordenado. ¿No fue eso lo que dijo Jesús cuando estaba delante de Poncio Pilato? Dice, no, mira, yo vine aquí porque el Padre me envió para cumplir esto. ¿No fue eso lo que dijo Jeremías? Que Dios lo llamó desde el vientre de su madre. La palabra está llena de eso. ¿No fue eso lo que dijo José cuando sus hermanos le dijeron, oye, no nos mates ahora? Dice, no, tranquilo, ya yo lo perdoné. Porque en el momento de la prueba él no entendía
Pero luego cuando pasó, o sea, por eso cuando nosotros estamos en prueba, no podemos visualizar muchas veces lo que Dios está haciendo en nosotros. Porque la prueba, ¿qué nos hace? No, estamos concentrados solamente en lo que nos está pasando. Usted se imagina un jovencito, 17 años, no hablaba el idioma, lo mandan a otra tierra, lo venden como esclavo. Y cuando cree que va a salir de la cárcel, se queda 2 años más. A los 17 años fue vendido, después de 13 años de pasar las 1001 noches. A los 30 años el faraón tiene un sueño y luego entonces él puede interpretar y dice: ustedes me quisieron hacer mal a mí, pero Dios me mandó delante de ustedes para salvarlos. Eso es entendimiento, hermano. Y nosotros tenemos que entrar en esa dimensión de la fe, de que si estamos aquí en la tierra, el enemigo sí va a querer tentarnos, sí nos va a querer mandar cosas, pero tenemos que creer en la soberanía de Dios, de que si estamos aquí en la tierra, tenemos que agarrarnos de Dios y tenemos que confiar plenamente todos los días de nuestras vidas, a pesar de lo que nos pase, sea bueno, sea malo, sea prueba, sea tribulación, sea lo que sea, tenemos que confiar de que Dios está con nosotros y que ese sufrimiento o esa prueba es momentánea y va a producir en nosotros un peso de gloria, porque luego nos vamos a parar en una seguridad de que sabemos de que Dios ha estado con nosotros todo el proceso, porque en ese proceso Dios nos está madurando y nos está dando un testimonio para que nosotros podamos entender que no estamos aquí en la tierra simplemente por una casualidad. Tú estás aquí en la tierra porque Dios ordenó un propósito, y eso lo hace la fe. Porque si la fe es que Dios existe, y si Dios existe es porque entonces hay un creador, y si yo estoy aquí en la tierra es porque yo fui creado y ordenado por Dios para vivir en este tiempo en la tierra. Entonces, ¿cuál es el fundamento de la fe? Porque eso es importante. Porque yo tengo que entender entonces que yo fui creado y que la creación de Dios en mí fue ordenada desde antes de la fundación del mundo. Yo tengo que creer eso. Lo tengo que configurar en mi mente, tengo que metérmelo en mi mente y tengo que creerlo 1000 veces. Por lo tanto, ahí puede leer conmigo, por lo tanto la fe es más que creer en la muerte de Jesús en la cruz. Está bien, eso está bien, tenemos que creer. Pero también requiere una vida que siga el modelo de la vida de Jesús en la tierra. ¿Y cuál fue el modelo de Jesús? Él vino y él sabía que el Padre lo había enviado. Y lo había enviado con un propósito. Yo creo que si algunos de ustedes hubieran vivido en los tiempos de Jesús y Dios lo hubiera elegido a usted para nacer en la tierra, ¿no? Y pasar ciertas cosas que Jesús mismo pasó, usted hubiera dudado de que Dios lo mandó a la tierra, o de que fue Dios el que lo puso en ese lugar para que usted pasara ciertas cosas. Hubiera salido corriendo. Y por eso nosotros tenemos que creerle a Dios, hermano. Tenemos que creerle a Dios que Dios nos puso aquí en la tierra, y que lo que nos puede estar pasando en este momento no es el final. Dije, no es el final. Lo digo otra vez, no es el final. Es la gracia divina, es la gracia de Dios que nos va a cargar y nos va a pasar por todo este proceso. Ahora, aquí está la fe en Dios comienza con la comprensión de que hay una vida y propósito único por la cual Dios te puso a vivir en la tierra. Vas a tener que creer eso. O sea, la fe comienza ahí. ¿En qué comienza? De que hay una vida y propósito único por la cual Dios te puso a vivir en la tierra. Dios te dio una asignación. Entonces, el punto de la asignación es que tú tienes que, por la fe, creerle a Dios que tú tienes una asignación en la tierra y que es única, que nadie la puede hacer por ti.
No tiene que ver, y esto yo lo he tratado de explicar varias veces, y no sé si lo explico de la manera correcta, pero lo quiero explicar otra vez. Esto no tiene que ver de que tú escribas una misión, un propósito de lo que tú quieres hacer. Hay una forma humanista. Oh, no, yo quiero hacer tal cosa. No tiene que ver con tú inventarte algo. ¿Cómo yo sé que un propósito es verdadero? Cuando el propósito es mayor que ti mismo. ¿Cómo yo sé que un propósito es verdadero? O sea, cuando yo escribo un mission statement, una misión, una visión, pero cuando escribo la misión y el propósito se termina conmigo, eso no es propósito. Porque el propósito tiene que ser mayor que tú. Por eso Jesús dijo algo bien impresionante. Mira lo que Jesús dijo. ¿Tú quieres saber si alguien es verdadero? Lo sabe de esta manera. El que busca su propia gloria no es verdadero, pero el que busca la gloria del que lo envió es verdadero. Él lo puso de otras palabras. El que habla de sí mismo. Hoy leí un quote que mandó a un grupo que estoy ahí, de un buen amigo mío, que decía, lo escribió Billy Graham. Estoy tratando de parafrasearlo. Dice: tú quieres tener un buen ministerio, un ministerio grande, no habla de ti, habla de Cristo. Porque mucha gente lo que quiere ministerio es para que la gente lo conozca. Mucha gente quiere hacer cosas para que la gente lo vea. Mucha gente quiere hacer cosas para que la gente vea el don que tiene. No tiene que ver nada contigo. El don que Dios te ha dado, la gracia que Dios te ha dado, es lo que te va a dar la capacidad para tú poder hacer lo que Dios te ha llamado a hacer y cumplir eso único que Dios ha hecho en ti. Pero no es al revés. No se termina contigo, sino que esos son los dones, las capacidades que Dios te da para llevarte a que tú alcances lo que Él te dio. Pero no es al revés, no es para ti, no tiene que ver nada contigo. Si tú vives en la tierra y tú crees que vives en la tierra para ti, fracasaste. Tú vives en la tierra para agradarle a Dios, para vivir para Dios y para cumplir el propósito de Dios. Y todo lo que Dios te da en la tierra te lo da con el propósito de que su voluntad sea manifestada y sea establecida en tu vida. ¿Qué ganas con tener todo y no cumplir el propósito? ¿Qué ganas con tener recursos y no cumplir el propósito? ¿Qué ganas con tener educación y nunca usarla para el propósito de Dios? Es simplemente tener algo en tu mente que realmente no tiene nada que ver con lo que Dios diseñó para ti. Por eso es importante, porque la fe en Dios comienza con la comprensión de que hay una vida y un propósito único para mí. Entonces, ¿qué vas a hacer hoy con este mensaje? Te vas a tener que ir a tu casa en el día de hoy y pensar que el fundamento de la fe en Dios es tú creer que Dios te hizo y te dio algo único. Ahora, mire bien este pensamiento, porque es un pensamiento provocativo. La fe, entonces, es la creencia de que Dios apoyará la existencia que Él eligió tener a través de ti como hijo de Él. Vamos a leer, ¿lo podemos leer otra vez? Dice, la fe es la creencia, la existencia que Él eligió tener a través de ti como hijo de Él. ¿Todo lo que quiere decir eso? Que cuando tú ejercitas fe, es que tú tienes que confiar en Dios, que lo que Dios destinó para ti, para que tú existieras aquí en la tierra como hijo de Él, Él va a apoyar eso.
En otras palabras, Él va a suplir todo lo que tú necesitas para que lo que Él eligió para ti, para que tú existieras, se cumpla. Así que le vamos a tener que dar duro a esto. O sea, en otras palabras, yo no puedo ejercitar mi fe para creer algo que Dios no ha dicho que va a hacer conmigo. ¿Usted está entendiendo ahora? Entonces, mucha gente pierde su esfuerzo creyendo en cosas que Dios no te... Yo estoy creyendo para aquello, pero mi hijo, eso no fue lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces, la fe se activa. La fe viene cuando tú dices, wow, Señor, yo creo en lo que tú has diseñado para mí, específicamente. Entonces, ejercer fe en eso. No en cosas que tú realmente quieras inventar o hacer de acuerdo a tus pensamientos. Por eso, la fe en Dios es una forma de vida consistente con esa creencia, eligiendo el camino que Dios diseñó desde la eternidad para ti. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todos los días yo voy a tener que ser consistente. Yo no puedo cambiar. O sea, que Dios tiene un camino para mí y ese camino yo lo voy a seguir. Y que yo me voy a pegar con Dios ahí. Y que le voy a creer a Dios. No voy a cambiar. No voy a ser inconstante en mis caminos. No le voy a creer a Dios un día y después otro día no lo voy a hacer. Y creo que si puedo hablar como pastor, creo que ahí donde yo me encuentro con más problemas. Porque hay personas que le creen a Dios en el momento de la crisis, pero cuando la crisis se le pasa, se le olvidó todo. He encontrado mucha gente en los años pastoreando que no viven por principios, sino viven por emoción. El día que quieren servir, sirven. El día que se le amaneció el moño virado, perdón que lo digo de esa manera, no sé si se tiene esa expresión en todos los países. El día que se amaneció con la sábana, con el pie izquierdo, como decimos en otros países, no, ese día yo no le voy a servir a Dios. Porque no quiero, no me siento bien. Hoy sí voy a dar porque me gusta el proyecto. Hermano, es una consistencia. Mi relación con Dios tiene que ser algo fijo. Tiene que ser algo constante. Yo no puedo estar así. El que anda así, dice la Biblia, es como las olas del mar. Es inconstante en todos sus caminos. Yo no puedo vivir una vida que no tenga constancia, que no tenga una firmeza. Yo tengo que estar seguro que mi caminar diario con Dios es un caminar seguro. Y eso comienza cuando yo pongo la fe como fundamento de mi vida. Que todo lo que hago lo voy a hacer confiando en Dios, confiando en el Creador, confiando que Él existe, confiando que si Él existe, eso implica que Él fue el que creó todo. Y si Él fue el que creó todo, Él me creó a mí. Y cuando me creó a mí, diseñó algo específico que yo voy a hacer en la tierra. Y lo que Él va a sostener en la tierra y lo que Él va a apoyar en la tierra, Dios va a ser la existencia de ese propósito.
Y cuando yo viva en eso y no viva por sentimiento, no viva porque me levanté un día de una manera o me levanté otro día de otra manera, sino que voy a vivir una vida consistente, entonces la gracia divina se va a comenzar a manifestar en mí y la fe y la gracia de Dios va a ser tan firme que no va a haber nada en la tierra que se oponga, ninguna prueba que me va a hacer dudar de la existencia de Dios, sino que voy a estar seguro que me puedo acercar a mi Padre porque Él me creó, Él me hizo y me hizo con un propósito santo y único en la tierra, y por lo tanto voy a vivir para Él. No puedo tener una tal fluctuando. Ay, me dieron una palabra. Vino un profeta y me habló. Mira, ya Dios te habló hace mil años atrás. Yo no estoy diciendo que la palabra profética no te anima, ¿no? A mí me animan. Pero generalmente la palabra de Dios, lo que viene, la palabra profética lo que viene a confirmar lo que ya Dios ya te dijo. Si yo tengo que esperar que un profeta venga donde mí a confirmarme lo que ya Dios me dijo, entonces estoy en el negocio incorrecto. Ya estamos seguros de lo que Dios nos dijo. Ya estamos claros en lo que Dios nos dijo. Ya la palabra está ahí. Lo único es que yo tengo que encajar dónde es la pieza mía. Dónde que yo tengo que, como piedra viva, dónde que yo tengo que encajarme. ¿Para qué? Para que yo en todo ese edificio que es el cuerpo de Cristo, yo pueda encajar y hacer la parte mía. Porque si tú haces la parte tuya, mira lo que va a pasar. Que el beneficio va a ser hacia todo el cuerpo. Pero como el resto del cuerpo está haciendo la parte de ellos, el beneficio de todo el cuerpo será para ti. Cuando tú no haces la voluntad de Dios en tu vida, tú privas al cuerpo de Cristo y tú privas que los beneficios que fluyen a través de ese cuerpo sean adquiridos por ti. No sé si me doy a entender. O sea, si tú hablas mal de la iglesia, estás destruyendo o sea, tú eres parte del cuerpo. Si tú hablas mal de la iglesia, si hablas mal de los hermanos, si hace aquello, todo es contrario, en vez de ser parte del cuerpo y decir, bueno, aquí Dios me dio una encomienda, y lo que Dios me dio como don no es para mí, sino es para compartirlo con los demás. Y cuando yo quito el egoísmo de mi corazón, wow, se despierta todo lo demás. Y toda la gracia del cuerpo y todo el que está funcionando en el cuerpo, todo ese beneficio entonces viene hacia mí. Así que en este día la fe en Dios debe ser una vida consistente. Y por eso debo de elegir el camino que Dios ha diseñado para mí. Tengo que hacerlo todos los días de mi vida. Que el Señor te bendiga, el Señor te guarde. Y yo oro en este día que la fe no te falle. Pero comienza a poner este fundamento en tu vida, de que cuando tú te acercas a Dios, te acerca porque Él te justificó. Él te hizo que tú delante de Él todo está arreglado. Entonces te debe de acercar que Él existe, y que si Él existe, entonces yo existo porque Él es el creador. Y si Él es el creador, Él me asignó una asignación en la tierra. Tú sabes que mucha gente va a llegar al cielo y se va a lamentar. Yo sé que allá no habrá dolor, no habrá necesidad, dice la Biblia, pero mucha gente se va a lamentar. Porque cuando llegue al cielo,
se van a dar cuenta cuán egoístas o egoístas fueron. Cuán indiferente a la palabra de Dios fueron. ¿Y tú sabes qué? Cuando lleguemos allá arriba, no nos podemos devolver a hacer lo que no hicimos. Lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer ahora. Diga, ahora. No es cuando lleguemos allá, es ahora. Padre, te damos gracias. Dele gracias al Señor un segundo ahí en su corazón. Le puedo dar gracias a Dios y declarar la gracia divina. Señor, te doy gracias en este día por tu amor, por tus misericordias. Te doy gracias por tu bondad. Gracias. Porque la fe, el primer paso de la fe es recibir tu justicia. Es recibir lo que Cristo hizo en nosotros. Padre, pero no me puedo quedar en ese paso. Tengo que llevar mi fe, ¿no? Expresándolo de una manera humana, a la realización de que tú eres Dios y que tú, no, el que se acerca a ti tiene que creer que tú existes y que la existencia tuya es lo que marca la creación de toda la tierra, y no solamente la creación de la tierra, sino del universo, y la creación y la existencia mía sobre este planeta. Y que si yo existo en este día, si yo estoy vivo en este día, es porque tú lo destinaste desde la eternidad. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, voy a caminar en la tierra, no pensando en lo que necesito simplemente, no pensando en las necesidades, no pensando, sino pensando en la existencia tuya, de que si estoy aquí me tengo que conectar con esa gracia divina para entender que lo que estoy haciendo en la tierra es de acuerdo a lo que tú has diseñado para mí. Tengo que estar seguro, Padre, que pueda entender que todo lo que hago, todo el servicio, todo el amor, toda la entrega y todo lo que hago aquí en la tierra debe estar configurado de esa manera. Que mi fe en Dios debe de creer que Él existe y que mi existencia en la tierra es como resultado de lo que Él es. Y que Él va a apoyar, y que Él va a dirigir, y que Él va a financiar lo que viene del cielo. Así que, Padre, te damos gracias. Te damos gracias en este día. Y te pido, Padre, que tú hagas un inventario. Tú le puedes decir eso a Dios: Señor, hacemos un inventario en este día de lo que yo creo que cuál es el propósito tuyo para con mi vida. Si se termina contigo, no sirve. Si es para tú darte a conocer, no sirve. Si es para que la gente vea tu don, no sirve. Si es para que la gente te dé aplauso por lo que hace, no sirve. Eso no quiere decir que no hay gratitud, que no hay reconocimiento, porque la Biblia tiene un lugar para eso. Pero eso no es la motivación. La motivación es nuestra existencia, y nuestra fe es estar conectado con nuestro Creador. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti en este día. Nos acercamos a tu presencia, nos acercamos a tu gracia, nos acercamos a ti. Te decimos: Espíritu Santo, oh Dios, danos la fe y la gracia divina para vivir para ti, oh Dios, de una manera constante, firme, no fluctuante, sino segura de que Dios es nuestro Creador, nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Él nos ha justificado, Él nos ha lavado con su sangre, y si ahora vivimos en la tierra en este tiempo, vamos a hacer todo lo que Dios ha dicho que hagamos. Gracias. ¿Le puedo dar gracias por las pruebas? Yo no sé si usted se atreve a decirle: Señor, ¿cuánto le pueden dar gracias por su prueba? Diga: Señor, gracias por las pruebas, gracias por lo que tal vez me está pasando.
te doy gracias, Señor, porque en medio de eso tú me estás enseñando algo. En medio de eso tú estás configurando algo en mí. Así que, Padre, te doy gracias por las cosas que no he podido resolver, Señor. Gracias. Te doy gracias públicamente. Declaro en el nombre de Jesús tu amor y tu misericordia para conmigo. Declaro que tu gracia me sostendrá y que no me voy a desanimar, sino que voy a vivir para ti en el nombre de Jesús. Y estoy seguro que el que comenzó la buena obra en mí la terminará. Padre, te doy gracias. Esta casa es tuya. Te bendecimos y te damos gloria porque tú la hiciste nacer en esta isla. Padre, te honramos y te bendecimos y te damos la gloria porque desde aquí, Señor, la palabra está saliendo y continuará saliendo a las naciones de la tierra. Sea bendito el nombre de Jehová. Sea bendito el nombre de aquel que hizo los cielos y la tierra. Sea Dios glorificado y sea Dios establecido en nuestras vidas. Y que nunca, 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 nunca dudemos en nuestros corazones de la realidad de que Él es nuestro Padre y que Él es nuestro Dios y que Él nos va a ayudar en toda nuestra circunstancia y en todo nuestro caminar sobre la tierra. Te bendigo en el nombre de Jesús. Puede orar por tu hermano que está al lado tuyo y bendecirlo un minuto nada más y decirle, orar y decirle, Señor, gracias por mi hermano, gracias porque es parte del cuerpo. Órale, dile, Señor, gracias porque es parte, es piedra viva. Padre, yo te pido por mi hermano. Dile, Señor, ayúdalo a entender su existencia. Ayúdale a entender el propósito por la cual tú lo has traído sobre la tierra. Ayúdale a entender cuál es el lugar que debe de funcionar dentro del cuerpo de Cristo. Ayúdalo a entender, oh Dios, a caminar mucho más allá de su necesidad. Órale, más allá de lo que está viviendo ahora mismo. Bendígalo y Padre, abre los ojos del entendimiento para que les resplandezca la luz del Evangelio en Jesucristo, para que puedan entender que el Padre es el que lo ha destinado, que el Padre es el que lo ha llamado, que el Padre es el que lo ha colocado, que el Padre es el que le ha dado la oportunidad, que el Padre es el que le ha dado vida, que el Padre es el que le ha dado salud, para que le pueda servirle con todo el corazón y con toda la gracia que ha sido derramada. Oro por mi hermano, ora por tu hermano y bendícelo en este día. Declara que se alinea su vida con Dios, que se alinea su vida con lo que Dios ha predestinado y ha ordenado para ello. Señor, en el nombre de Jesús, yo oro por mi hermano y por mi hermana. Yo sé que tú que comenzaste la buena obra, tú la vas a terminar. No la vas a dejar a mitad. No nos vamos a preocupar, no vamos a conectar contigo. La duda se va de nuestros corazones. Se va de nuestros corazones. La duda se va del corazón. Venga la fe, venga la gracia, venga la renovación del entendimiento. Que no vivamos como vivíamos antes, sino que la vieja manera de vivir sea quitada. Que no vivamos de acuerdo a la razón. Por eso la mente debe ser transformada, porque no podemos vivir de acuerdo a nuestra razón, a nuestro conocimiento, a nuestros cálculos. Tenemos que vivir de acuerdo a la existencia del Dios vivo y verdadero. Él es Dios y Él nos guardará y nos guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Oh, shatalaba, reba, shatalaba. Padre, en el nombre de Jesús, sea tú glorificado y sea tú exaltado en este día para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias, Señor.